Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Bajo la tenue luz del bar, los labios carmesí de mi esposa rozaron el cuello de otro. La imagen se grabó en mi mente mientras permanecía inmóvil, aferrando la carta que le había escrito, una súplica para que lo intentáramos de nuevo. Su risa resonó, suave y seductora, mientras el brazo del hombre se enroscaba posesivamente alrededor de su cintura. Mi corazón latía, no con rabia, sino con una fría certeza. Coloqué la carta suavemente en la mesa, donde ella la vería, y sin decir una palabra, me fui. La puerta se cerró tras de mí, sellando el capítulo que desesperadamente había intentado salvar. Pero antes de sumergirnos más en esta cautivadora historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios abajo. Si disfrutas de este relato de resiliencia y traición, no olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para no perderte otra historia. La casa estaba silenciosa, su atmósfera cargada con una tensión tácita que había estado hirviendo durante años. El hogar suburbano, antes lleno de vida, ahora parecía absorber el cansancio de sus ocupantes. En la cocina tenuemente iluminada, una sola bombilla parpadeaba débilmente sobre el mostrador de granito, proyectando sombras que bailaban en las paredes como espíritus inquietos. El aire traía un frío, no del exterior, sino de la distancia emocional que había crecido dentro de estas paredes. Emily estaba sentada en la isla de la cocina, sus dedos perfectamente arreglados tamborileando ociosamente contra la superficie lisa de mármol. Sus labios carmesí se curvaban en una leve sonrisa cómplice mientras ajustaba el dobladillo de su vestido negro a medida. Emanaba confianza, del tipo que fácilmente podría confundirse con arrogancia. Cada movimiento era deliberado, su presencia demandaba atención incluso en la habitación vacía. Sin embargo, su fría actitud insinuaba algo más oscuro, una mujer acostumbrada al control, manejando la manipulación tan fácilmente como sorbía de su copa de cristal. Al otro lado de la habitación, James se apoyaba contra el marco de la puerta, su figura parcialmente oculta por las sombras. Su camisa estaba arrugada, las mangas enrolladas revelando antebrazos tensos por la frustración contenida. Siempre había sido callado, un hombre que evitaba el conflicto por mantener la paz, pero esta noche había algo diferente en él. Su mandíbula apretada y su mirada penetrante traicionaban una tormenta que se gestaba bajo su calma exterior, una tormenta que había estado creciendo durante años. El silencio se extendía, denso y asfixiante, hasta que Emily finalmente lo rompió. «¿Solo vas a quedarte ahí parado?», dijo, su tono goteando burla mientras giraba el vino en su copa. «¿O por una vez tienes algo que decir?». James no se movió, sus ojos fijos en ella. «¿Cuál es el punto?», respondió, su voz baja pero firme. «Ya has tomado una decisión». La risa de Emily fue suave y despectiva, cortando la habitación como una navaja. James se enderezó, sus puños apretándose a los lados. «¿Superado? ¿Así llamas a escaparte con alguien como Kyle, cambiar a tu familia por lo que sea que crees que él te ofrece?». La mención del nombre de Kyle encendió un destello de irritación en la compostura de Emily. Se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose. «Kyle no es relevante», dijo, su voz con un filo cortante. «Esto se trata de mí tomando el control de mi vida, algo que tú nunca tuviste el coraje de hacer». James dio un paso más cerca, el leve temblor en su voz reemplazado por una intensidad tranquila. «¿Control? ¿Quieres decir mentir, robar y destrozar las vidas de tus propios hijos? ¿Eso llamas control?». La sonrisa de Emily regresó, aunque no alcanzó sus ojos. «Oh, por favor, ahórrame el sermón, James. Jack y Ava estarán bien. Los niños son resilientes, se adaptarán». Tú, por otro lado, dejó la frase en el aire, su mirada recorriéndolo con desdén. Antes de que James pudiera responder, el sonido de un motor de coche zumbó afuera, sus faros proyectando rayos fugaces a través de la ventana. Emily no necesitó mirar para saber quién era. La puerta se abrió momentos después, y Kyle entró, su chaqueta de cuero brillando débilmente bajo la tenue luz de la cocina. Su encanto era effortless, su sonrisa arrogante perfectamente intacta. «¿Interrumpo?», preguntó, su tono ligero pero con un toque de diversión. «En absoluto», dijo Emily suavemente, levantándose de su asiento. Caminó hacia Kyle, sus movimientos lentos y deliberados. James estaba a punto de disculparse.
Kyle alzó una ceja, su mirada desviándose hacia James. Ah, el hombre de familia, ¿cómo va eso? James no respondió. En cambio, se giró, sus pasos pesados mientras dejaba la habitación. Emily lo observó irse, una leve sonrisa tirando de sus labios. Kyle se acercó más a ella, su voz baja. ¿Estás segura de que no va a ser un problema? Los ojos de Emily brillaron con confianza. ¿James? No, no tiene lo que se necesita. Pero en el oscuro pasillo, los puños de James se relajaron mientras sacaba su teléfono del bolsillo, su mandíbula firme con determinación. Por primera vez, no se estaba alejando. Estaba tomando acción. La noche en que James tropezó con la primera pista fue ordinaria en todos los demás sentidos. Había llegado tarde a casa después de otro día agotador en el trabajo, la casa silenciosa salvo por el leve zumbido del refrigerador. Emily ya se había retirado upstairs, su copa de vino de la noche conspicuosamente ausente en el mostrador. Era inusual que ella se fuera sin terminarla, un detalle que se quedó en la mente de James mientras se movía por la cocina tenuemente iluminada. Mientras ordenaba el mostrador, notó un recibo arrugado escondido bajo un montón de correos sin abrir. Al principio, parecía insignificante, pero la curiosidad lo llevó a alisarlo. Era de una boutique de lujo, una mucho más allá de lo que su presupuesto acordado permitía. La lista detallada mostraba compras de bolsos caros, joyas y perfume. James frunció el ceño, recordando que Emily recientemente le había asegurado que necesitaban ajustar sus finanzas. El recibo solo no era condenatorio, pero plantó la primera semilla de sospecha. James decidió investigar más a fondo. Ese fin de semana, mientras Emily estaba fuera haciendo recados, se sentó en la mesa del comedor con sus registros financieros compartidos, iniciando sesión en su cuenta bancaria conjunta. Comenzó a revisar las transacciones recientes. Al principio, todo parecía normal, facturas de supermercado, servicios públicos y gastos escolares para Jack y Ava. Pero al profundizar más, notó varios retiros grandes a una cuenta nueva que no reconocía. Una transferencia en particular llamó su atención, 10,000 pesos movidos de su cuenta de ahorros solo 2 semanas antes. Su estómago se revolvió mientras cotejaba las fechas. Esa cantidad coincidía con el fin de semana en que Emily afirmó estar visitando a una amiga fuera de la ciudad. En una carta, ella había mencionado que estaba deprimida por la pandemia, pero 10,000 pesos era una suma significativa. El corazón de James se aceleró mientras abría los detalles de la cuenta. Estaba a nombre de Emily, registrada bajo una dirección de correo secundaria que él no reconocía. El saldo era sustancial, dinero que él había trabajado duro para ahorrar, ahora escondido sin su conocimiento. Decidido a descubrir la verdad, James buscó el teléfono de Emily una noche mientras ella se duchaba. Sus dedos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla, aún recordaba el código de acceso de años de confianza compartida. Los mensajes confirmaron lo que los registros financieros habían insinuado. Había textos a alguien llamado K, breves pero reveladores. Emily, no puedo esperar a terminar con este desastre. La transferencia está completa, todo está en su lugar. K, bien, celebraremos una vez que los papeles estén firmados. Otros mensajes hacían referencia a reuniones en un hotel del centro, y uno incluía un correo reenviado con el asunto, negociaciones de custodia. La respuesta de Emily heló a James hasta los huesos, lo enmarcaré como inestable si se resiste. Me aseguraré de que los niños estén de mi lado. Las manos de James se cerraron en puños mientras leía las palabras. No se trataba solo de dinero, que Emily estaba planeando quitarle a Jack y Ava por completo. James sabía que necesitaba pruebas. No podía confrontar a Emily sin evidencia sólida, no cuando ella era tan hábil para torcer las situaciones a su favor. Fue entonces cuando llamó a Sam, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en seguridad privada. Necesito tu ayuda, admitió James por teléfono, su voz tensa por la desesperación. Emily está planeando algo. Está escondiendo dinero, tramando la custodia. Necesito saber exactamente qué está pasando. Sam dudó antes de responder. ¿Puedo enviarte algo de equipo, un rastreador, un micrófono? ¿Estás seguro de que quieres tomar este camino? No tengo otra opción, dijo James con firmeza. Un paquete discreto llegó a la mañana siguiente.
Dentro había un pequeño rastreador GPS, un dispositivo de escucha e instrucciones para usarlos. Esa noche, James esperó hasta que Emily salió de la casa, sus tacones resonando con confianza por el camino de entrada. Una vez que su coche desapareció en la esquina, tomó el rastreador y se agachó bajo el vehículo, fijándolo cuidadosamente al chasis. Luego, deslizó el dispositivo de escucha en su bolso favorito, una pieza de diseñador que ella llevaba a todas partes. Quedó perfectamente escondido en el forro, invisible a la vista. Durante los días siguientes, James monitoreó el rastreador y el micrófono. El GPS reveló los frecuentes viajes de Emily a un edificio de apartamentos de lujo al otro lado de la ciudad. No tardó mucho en confirmar que K era Kyle, y que los dos se encontraban casi a diario. El dispositivo de escucha pintó un panorama aún más sombrío. En una conversación grabada, Emily y Kyle discutieron sus planes abiertamente. Emily, una vez que el divorcio esté finalizado, me quedaré con la casa y la custodia total. James no sabrá que lo golpeó. Kyle, ¿y el dinero, no sospecha? Emily, es un ingenuo. Incluso si lo descubre, no tiene el valor para enfrentarme en la corte. James escuchó las grabaciones con una mezcla de dolor y furia. La voz de Emily era calma, desapegada, tan confiada en su habilidad para manipular y ganar. Pero James sintió algo cambiar dentro de sí mismo. Por primera vez, no estaba paralizado por su crueldad. Estaba decidido a contraatacar. Armado con los registros financieros, mensajes y pruebas de audio, James compiló un caso detallado. Almacenó todo en una carpeta cerrada en su computadora, etiquetada simplemente para Jack y Ava. Sabía que la batalla que tenía por delante sería difícil, pero las pruebas eran innegables. Los planes de Emily estaban expuestos, y James estaba listo para luchar por lo único que importaba, sus hijos. La luz de la mañana entraba a través de las persianas mientras Emily rebuscaba en su bolso, buscando su teléfono. Sus dedos perfectamente arreglados rozaron algo desconocido, un objeto pequeño y duro incrustado en el forro. Frunció el ceño mientras lo liberaba, sacando un diminuto dispositivo negro. Por un momento, simplemente lo miró, su mente corriendo para comprender su propósito. Entonces lo entendió, un dispositivo de escucha. El pulso de Emily se aceleró, su respiración se detuvo en la garganta. Giró el dispositivo en su mano, la furia encendiéndose como una chispa en yesca seca. James. Tenía que ser él. La realización revolvió su estómago, una mezcla nauseabunda de ira y pánico. Arrojando el micrófono al mostrador, irrumpió en el garaje, sus tacones resonando furiosamente contra las baldosas. Se agachó junto a su coche, inspeccionándolo con precisión calculada. Sus dedos recorrieron los bordes del parachoques hasta que lo encontró, un rastreador GPS, firmemente asegurado al chasis. Con un tirón fuerte, lo arrancó, sus manos temblando. Su reflejo en la ventana del coche la miraba fijamente, su máscara compuesta resquebrajándose bajo el peso de su descubrimiento. En su mente, trazó las líneas sinápticas de vuelta al sentimiento de pertenencia que había sentido, algo familiar pero separado de sí misma. Emily regresó a la casa, sosteniendo los dispositivos como pruebas en un juicio. Sus tacones resonaron agudamente mientras cruzaba la cocina, arrojando el micrófono y el rastreador sobre la mesa. El sonido de la puerta principal abriéndose anunció el regreso de James. ¿Te importaría explicar esto?, espetó, su voz venenosa. James se detuvo en el umbral, su expresión tranquila pero ilegible. Sus ojos se desviaron hacia la mesa, luego de vuelta a Emily. Veo que has estado ocupada, dijo con calma, cerrando la puerta detrás de él. No juegues al inocente conmigo, James, escupió Emily, su voz elevándose. Has estado espiándome, rastreando mi coche, ¿qué demonios te pasa? James dio un paso adelante, sus manos en los bolsillos. ¿Qué me pasa?, repitió, su tono agudo pero controlado. Lo que está mal es que has estado mintiendo, Emily, robando de nuestras cuentas, conspirando con Kyle y planeando quitarme a los niños. Tuve que descubrir la verdad porque nunca has sido honesta sobre nada. Los labios de Emily se curvaron en una sonrisa amarga, aunque sus ojos ardían de furia. ¿Oh, ahora eres la víctima? Espiarme es tu idea de honestidad, eso es rico. No gires esto, replicó James, su voz elevándose por primera vez.
No puse esos dispositivos porque quisiera. Lo hice porque no tenía otra opción. Has estado planeando esto durante meses, ¿verdad? Manipulando todo para que se ajuste a tus necesidades, como siempre. Emily cruzó los brazos, su fachada de control deslizándose aún más. ¿Y qué si lo he hecho? Has pasado años dejándome hacerlo. No actúes como si de repente te hubiera crecido una columna vertebral, James. No soy el mismo hombre que crees que soy, dijo James, su mandíbula apretándose. Y tú no eres tan intocable como piensas. El silencio entre ellos crujía con tensión, cada uno negándose a retroceder. Entonces, el teléfono de Emily vibró en el mostrador, rompiendo el enfrentamiento. Lo tomó, su mano temblando mientras leía el mensaje de Kyle: necesitamos hablar ahora. Su estómago se retorció. Kyle se dio cuenta con una sensación de hundimiento, podría ya estar sintiendo que las cosas se estaban desmoronando. Segura en el elegante apartamento de Kyle, Emily paseaba por la habitación, aferrando su copa de vino. Ha estado espiándome, Kyle. Sabe demasiado. Kyle se apoyaba contra el mostrador, los brazos cruzados, su habitual sonrisa reemplazada por un ceño cauteloso. Te advertí que esto podría pasar, ¿no? Has estado volviéndote descuidada. Descuidada, espetó Emily, girándose hacia él. Esto no es mi culpa. Se supone que James es débil, predecible. No esperaba que contraatacara así. Kyle alzó una ceja. Y ahora que lo está haciendo, ¿cuál es tu plan, Emily? Porque desde donde estoy, parece que él tiene la ventaja. Emily estrelló su copa en el mostrador, el sonido agudo y final. No tiene nada. Todavía puedo controlar esto. Lo enmarcaremos, haremos que parezca que él es quien pone en peligro a los niños. Los tribunales siempre están del lado de la madre. Kyle dudó, su confianza en ella vacilando. ¿Estás segura de eso? Si él ya ha encontrado tanto, ¿quién dice que no encontrará más? No voy a caer contigo si esto explota. Los ojos de Emily se entrecerraron, su furia ahora teñida de desesperación. Entonces mantente en el plan, Kyle, porque no voy a dejar que él gane. Mientras hablaba, una astilla de dudas se deslizó en su mente. Por primera vez, se preguntó si James se había convertido en una amenaza mayor de lo que estaba preparada para enfrentar. El cálido resplandor de la chimenea de la casa segura parpadeaba contra las paredes de madera, proyectando largas sombras mientras James estaba sentado en la mesa del comedor, revisando las pruebas que había recopilado. La pila de papeles y grabaciones digitales frente a él estaba meticulosamente organizada, cada pieza condenatoria en su revelación de la traición de Emily. Frente a la mesa, Sam se recostaba en su silla, los brazos cruzados, observando a James con una mirada fija. Esto es sólido, dijo Sam, rompiendo el pesado silencio. Solo los registros financieros son suficientes para plantear serias preguntas, sin mencionar las grabaciones de ella y Kyle. Cualquier abogado competente podría usar esto para obtener un fallo favorable. James asintió, pero no levantó la vista, sus dedos tamborileando nerviosamente contra una impresión de las transferencias bancarias de Emily. No es suficiente para ganar, murmuró. Ella hará lo que sea necesario para darle la vuelta a esto a su favor. Siempre tiene un plan de respaldo. Sam se inclinó hacia adelante, su voz firme pero tranquilizadora. Por eso estamos haciendo esto por las reglas. El tribunal no va a ponerse de su lado si mostramos un patrón claro de manipulación y negligencia. Pero debes estar preparado, James. Ella va a pelear sucio. La mandíbula de James se apretó, el peso de la situación oprimiéndolo. No solo estoy luchando por mí, dijo en voz baja. Esto es por Jack y Ava. No puedo dejar que los use como peones en su juego. Sam lo estudió por un momento antes de sacar su teléfono. Tengo un contacto, una abogada que se especializa en casos como este. Es dura y sabe cómo manejar a personas como Emily. Concertaré una reunión. Gracias, dijo James, su voz firme pero agradecida. Necesito toda la ventaja que pueda obtener. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Emily paseaba por el apartamento de Kyle, su mente acelerada.
La copa de vino en su mano temblaba ligeramente, aunque nunca admitiría que era por algo más que frustración. Kyle estaba sentado en el sofá, desplazándose por su teléfono, su habitual aire presumido reemplazado por una cautela vigilante. Necesito tomar el control de esto, dijo Emily con brusquedad, su voz cortando la habitación. James piensa que es astuto, pero no entiende con quién está lidiando. Kyle levantó la vista, una ceja arqueada. ¿Estás segura de eso? Porque desde donde estoy sentado, está haciendo un buen trabajo metiéndose bajo tu piel. Emily le lanzó una mirada fulminante. Está desesperado, eso es todo. Las personas desesperadas cometen errores, y cuando lo haga, estaré lista. Kyle suspiró, dejando su teléfono. Entonces, ¿cuál es tu gran plan? No puedes simplemente esperar a que él tropiece. Ya está por delante de ti. Los labios de Emily se curvaron en una sonrisa fría. No necesito esperar. Haré mi movimiento primero. Si James quiere una pelea, le daré una. Kyle frunció el ceño. ¿Y qué significa eso exactamente? Emily dejó su copa y se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro conspirador. Él tomó a los niños, ¿no? Eso es secuestro. Llamaré a la policía, lo denunciaré por llevárselo sin mi consentimiento. Lo desestabilizará, lo hará parecer el malo. Kyle dudó, la duda evidente en su expresión. Eso es arriesgado. Si los tribunales descubren que él tenía la custodia legal, podría volverse en tu contra. ¿Estás segura de que quieres jugar esa carta? No tengo otra opción, espetó Emily, su compostura resquebrajándose por un momento. Si no actúo ahora, destruirá todo. He trabajado demasiado duro para dejarlo ganar. Kyle la estudió, su habitual sonrisa ausente. Está bien, dijo finalmente. Pero no esperes que limpie el desastre si esto sale mal. Silenciosamente, se alejó. De vuelta en la casa segura, James paseaba por la sala, su teléfono presionado contra su oreja. La abogada que Sam había recomendado estaba al otro lado, su tono brusco y profesional. Tienes un caso sólido, dijo, su voz firme. Pero debes actuar rápido. Emily va a contraatacar. Las personas como ella siempre lo hacen. ¿Ya ha solicitado la custodia de emergencia? Estoy en proceso, respondió James, mirando hacia la habitación donde Jack y Ava estaban jugando. Tengo los documentos listos, pero quería asegurarme de que todo estuviera perfecto antes de presentarlos. Bien, dijo la abogada. Una vez que se presenten, el tribunal verá que estás actuando en el mejor interés de los niños. Pero prepárate, Emily no se quedará de brazos cruzados. James colgó justo cuando Sam entró en la habitación, sosteniendo una taza de café. ¿Todo listo?, preguntó Sam. James asintió. La abogada está confiada, pero tiene razón. Emily vendrá por mí con todo lo que tiene. Sam le entregó el café y le dio una palmada en el hombro. Entonces déjala. Tienes la verdad de tu lado, y no estás solo en esto. A la mañana siguiente, Emily estaba en la estación de policía, su expresión cuidadosamente calculada para parecer angustiada. Se apoyó en el mostrador, su voz temblorosa mientras hablaba con el oficial de turno. Mi esposo, dijo, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, se ha llevado a mis hijos. No sé dónde están. Por favor, tienen que ayudarme. El oficial frunció el ceño, tomando notas. ¿Tiene un acuerdo de custodia en vigor, señora? Emily dudó por un brevísimo momento antes de negar con la cabeza. Estábamos resolviendo las cosas, dijo, su voz vacilante. Pero él es inestable. Tengo miedo por la seguridad de mis hijos. El oficial asintió, su expresión seria. Abriremos un caso. Si puede proporcionar algún detalle sobre su paradero, nos ayudará a localizarlo. Los labios de Emily se curvaron en una leve sonrisa, oculta por la fachada de preocupación. Dejó la estación sintiéndose victoriosa, convencida de que su plan ya estaba funcionando. Esa noche, James recibió un golpe inesperado en la puerta. Sam la abrió con cautela, revelando a dos oficiales uniformados. «Señor Walker», preguntó uno de ellos, dando un paso adelante.
Hemos recibido un informe de que ha tomado a sus hijos sin el consentimiento de su madre. Necesitamos discutir esto. El corazón de James se hundió, pero se obligó a permanecer tranquilo. Tengo la custodia legal, dijo, recuperando los documentos judiciales de la mesa. Todo está en orden. El oficial revisó los papeles, su ceño frunciéndose mientras leía. Estos parecen ser válidos. Tendremos que verificarlos, pero parece que ha habido un malentendido. El hombre firmó su copia. El plan de Emily no había logrado desestabilizar a James, pero el encuentro solo reforzó su determinación. Cuando los oficiales se fueron, James se volvió hacia Sam, su expresión sombría pero resuelta. No va a parar, dijo. Pero yo tampoco. La casa segura estaba silenciosa, el suave crepitar de la chimenea era el único sonido mientras James estaba sentado en la mesa del comedor, revisando sus notas. Jack y Ava jugaban en la habitación contigua, su risa un recordatorio reconfortante de por qué estaba luchando tan duro. Sam estaba cerca, manteniendo un ojo vigilante sobre la propiedad, su presencia un ancla tranquilizadora para James. La paz se rompió por el sonido de grava crujiendo afuera. La cabeza de James se alzó, su corazón latiendo mientras los faros atravesaban las cortinas corridas. Un segundo después, hubo un fuerte golpe en la puerta, firme y autoritario. Sam apareció en el umbral, su rostro sombrío. «Policía», dijo en voz baja. «Y Emily está con ellos». James cerró los ojos por un breve momento, preparándose. «Quédate con los niños», instruyó. «Yo me encargo de esto». Caminó hacia la puerta, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba la manija. Cuando la abrió, la vista ante él envió una descarga de adrenalina por sus venas. Dos oficiales uniformados estaban en el porche, sus rostros profesionales pero alerta. Detrás de ellos estaba Emily, sus brazos cruzados, su expresión una mezcla de satisfacción presumida y furia apenas contenida. «Señor Walker», preguntó uno de los oficiales, su tono neutral pero firme. «Hemos recibido un informe de que ha tomado a sus hijos sin el consentimiento de su madre. Necesitamos hablar». James exhaló lentamente, su mente acelerada. «Entiendo», dijo con calma. «Pero ha habido un malentendido. Tengo la custodia legal de mis hijos». Emily dio un paso adelante, su voz cortando el aire frío de la noche como una cuchilla. «¿Malentendido? ¿Hablas en serio?» «Los tomaste sin decírmelo, eso es secuestro, James». «Señora, por favor», dijo uno de los oficiales, levantando una mano para silenciarla. Se volvió hacia James. «¿Tiene alguna documentación que pruebe la custodia?» James asintió, haciéndose a un lado para tomar una carpeta de la mesa cercana. Se la entregó al oficial, su mano firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. «Estos son los documentos judiciales», dijo. «Emitidos hace solo unos días. Me otorgan la custodia total temporal de Jack y Ava». El oficial tomó los papeles y comenzó a revisarlos cuidadosamente. El segundo oficial miró a Emily, quien estaba visiblemente furiosa, su fachada cuidadosamente compuesta comenzando a resquebrajarse. «Esto es ridículo», espetó, su voz elevándose. «Manipuló al tribunal. Ha estado espiándome, colocando dispositivos, y ahora intenta robar a mis hijos». James encontró su mirada, su voz calma pero firme. «El tribunal no necesitaba manipulación, Emily. Vieron la verdad, tus esquemas financieros, tus planes para usar a Jack y Ava como ventaja. No los tomé para hacerte daño. Los tomé para protegerlos». El rostro de Emily enrojeció, su ira hirviendo. «¿Protegerlos de mí? No me hagas reír, James. Tú eres el que se esconde en alguna cabaña, haciéndose pasar por el héroe». El oficial que sostenía los documentos carraspeó, atrayendo su atención. «Señor Walker», dijo, su tono ahora más suave. «Estos papeles parecen ser legítimos. Le otorgan la custodia temporal». «Señora», continuó, volviéndose hacia Emily, «si no estaba al tanto de esta orden judicial, deberá resolverlo con el tribunal de familia. Por ahora, el señor Walker está actuando dentro de sus derechos legales». Los ojos de Emily se abrieron con incredulidad. «¿No pueden hablar en serio? Ha estado planeando esto durante semanas, meses incluso».
Está intentando quitarme todo. Señora, dijo el segundo oficial con firmeza, no podemos intervenir en un asunto de custodia cuando hay una orden judicial válida en vigor. Necesita abordar esto a través del sistema legal. James sintió un destello de alivio, pero mantuvo su enfoque. Emily, dijo, su voz mesurada, no tienes que empeorar esto de lo que ya es. Los niños merecen algo mejor que esto, mejor que nosotros peleando así. Las manos de Emily se cerraron en puños a sus lados. Crees que estás ganando, ¿verdad? Siseó, su voz temblando de rabia. Esto no ha terminado, James. Puede que tengas la ley de tu lado ahora, pero encontraré una manera. Te arrepentirás de esto. La mirada de James no vaciló. No se trata de ganar. Se trata de lo mejor para Jack y Ava, y ellos necesitan estabilidad, no esquemas ni manipulación. Los oficiales intercambiaron una mirada antes de que uno de ellos diera un paso adelante. Señora, sugiero que se retire por ahora. Esta situación no es algo que podamos resolver aquí. La boca de Emily se abrió como si fuera a discutir, pero se detuvo. Sus ojos ardían de ira, y por un momento, James vio algo más, miedo. Dio media vuelta y marchó hacia su coche, el crujir de la grava bajo sus tacones agudo y desigual. El dolor sería mucho, pero la paz vendría después. Mientras abría la puerta del conductor, se detuvo, mirando a James una última vez. No pienses que esto es el fin, dijo, su voz baja y venenosa. Pagarás por esto. James la observó alejarse, las luces traseras de su coche desapareciendo en la oscuridad. Se volvió hacia los oficiales, quienes le devolvieron la carpeta con un asentimiento de reconocimiento. Gracias, dijo James en voz baja. Los oficiales se fueron poco después, dejando la cabaña una vez más en silencio. James permaneció en la puerta, mirando hacia la noche, sus emociones un torbellino de alivio, agotamiento y determinación. Sabía que esto no había terminado, pero esa noche había ganado una batalla importante. Sam apareció a su lado, su expresión ilegible. Lo hiciste bien, dijo simplemente. James asintió, su mandíbula tensa. No es solo por mí. Es por ellos, dijo, mirando hacia la habitación donde Jack y Ava dormían profundamente. Por primera vez en años, James sintió un destello de esperanza. Emily podría no rendirse, pero él tampoco. Esta vez, estaba listo. El tribunal era un espacio solemne, sus altos techos y paneles de caoba exudaban un aire de autoridad. La luz del sol se filtraba a través de altas ventanas, destacando el rostro severo de la jueza mientras revisaba los documentos frente a ella. De un lado estaba James, su postura recta, sus manos apretadas con fuerza. Junto a él, su abogada revisaba un cuaderno meticulosamente organizado lleno de pruebas. Del otro lado, Emily estaba sentada rígidamente, su expresión una máscara de desdén. Su abogado se inclinó, susurrándole palabras de aliento, pero ella apenas lo reconoció, sus ojos fijos en James. La jueza carraspeó, su voz resonando en la silenciosa sala. Esta es una audiencia para abordar el arreglo de custodia de los niños Walker, Jack y Ava. Ambas partes han presentado pruebas y testimonios. Ahora escucharemos al señor Walker. James se puso de pie, su abogada dándole un pequeño asentimiento. Se acercó al estrado, sus movimientos deliberados y firmes. Tomando el juramento, echó un breve vistazo a Emily antes de hablar. Su señoría, comenzó, su voz tranquila pero llena de convicción, estoy aquí para demostrar que el mejor interés de mis hijos radica en otorgarme la custodia. Durante los últimos meses, he descubierto pruebas que demuestran no solo una mala gestión financiera, sino también negligencia emocional por parte de su madre. Su abogada se levantó y se dirigió al tribunal. Nos gustaría presentar la prueba A, dijo, sosteniendo un montón de estados bancarios. Estos registros muestran retiros significativos de las cuentas conjuntas de la familia, fondos que fueron desviados a una cuenta separada a nombre de la señora Walker sin el conocimiento del señor Walker. La jueza estudió los documentos mientras James continuaba. Ese dinero estaba destinado al futuro de nuestros hijos, fondos para la universidad, ahorros de emergencia. En cambio, fue usado para financiar un estilo de vida que priorizaba los deseos personales de Emily sobre las necesidades de nuestra familia. El abogado de Emily se levantó, intentando objetar. Su señoría,
estas transacciones no son relevantes para la capacidad de la señora Walker para ser madre. La jueza levantó una mano, silenciándolo. Desestimado. Continúe. La abogada de James dio un paso adelante con una unidad USB. A continuación, nos gustaría reproducir una grabación de audio, su señoría. Esta fue obtenida legalmente y destaca una conversación entre la señora Walker y un tercero, Kyle Bennett. Mientras la grabación se reproducía, la sala quedó en silencio. La voz de Emily resonó, tranquila y calculadora. Emily, una vez que el divorcio esté finalizado, me quedaré con la casa, los niños y todo lo demás. James no lo verá venir. Kyle, ¿y si lucha? Emily, no lo hará. Es demasiado débil. Me aseguraré de que los niños piensen que es lo mejor. El rostro de Emily palideció mientras las palabras resonaban en la sala. Se movió incómoda, su compostura deslizándose por primera vez. Su abogado se inclinó, susurrando furiosamente, pero ella lo ignoró. James respiró hondo antes de hablar nuevamente. Su señoría, estas grabaciones muestran una clara intención de manipular no solo a mí, sino también a nuestros hijos. Ella los ha tratado como herramientas en sus esquemas en lugar de como individuos que merecen estabilidad y amor. La jueza se volvió hacia Emily, su expresión severa. Señora Walker, ¿tiene algo que decir en respuesta a estas acusaciones? Emily se puso de pie abruptamente, su voz temblando con una mezcla de ira y desesperación. Todo esto está sacado de contexto. James ha estado espiándome, invadiendo mi privacidad. Él es quien está manipulando las cosas. Su estallido provocó murmullos en la sala. La jueza golpeó su mazo una vez, silenciando la sala. Señora Walker, tendrá su oportunidad de responder a través de su abogado. Por favor, siéntese. Emily se sentó, su mandíbula apretada, sus ojos recorriendo la sala como si buscaran una salida. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. La abogada de James presentó la pieza final de evidencia, el testimonio de la maestra de Jack, quien había notado una marcada mejora en su comportamiento y estado de ánimo desde que vivía con James. Esto respalda la afirmación del señor Walker de que los niños prosperan bajo su cuidado, concluyó. La jueza se recostó en su silla, su expresión pensativa. Tras una pausa, habló. Las pruebas presentadas pintan un panorama preocupante del comportamiento de la señora Walker. Improperios financieros, intenciones grabadas de manipular la custodia y un patrón de decisiones negligentes obligan a este tribunal a priorizar el bienestar de los niños. Se volvió hacia James. Se otorga la custodia total temporal al señor Walker, pendiente de una revisión adicional. Señora Walker, tendrá derechos de visita supervisada hasta que este tribunal determine lo contrario. El mazo golpeó, y la decisión fue final. El rostro de Emily se desmoronó, sus labios temblaron y las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no eran lágrimas de remordimiento, que eran lágrimas de furia y incredulidad. Se volvió hacia su abogado, quien simplemente negó con la cabeza, sin querer encontrar su mirada. James exhaló, una mezcla de alivio y tristeza recorriéndolo y se dispersaron rápidamente en las semanas siguientes al fallo del tribunal. Kyle, sintiendo el creciente escrutinio, desapareció sin decir una palabra, dejando a Emily enfrentar las consecuencias sola. Los círculos sociales que alguna vez había comandado con encanto gélido se volvieron fríos, los susurros de su engaño y derrota judicial extendiéndose como un incendio forestal. Sus cuentas financieras fueron congeladas, dejándola luchando para pagar incluso los gastos básicos. El estilo de vida lujoso que había luchado tanto por mantenerse derrumbó, cada lujo perdido era un recordatorio agudo de su colapso. En su ahora vacía casa, Emily se sentaba junto a la ventana, mirando fijamente la calle. Su reflejo en el cristal era un fantasma de la mujer que alguna vez pretendió ser. Ya no era la manipuladora confiada, que estaba aislada, derrotada y ahogada en las consecuencias de sus acciones. A medida que los días se alargaban en semanas, Emily comenzó a entender el verdadero costo de sus esquemas. No era solo su estatus social o dinero, era la confianza de aquellos que afirmaba amar, la familia que había sacrificado por sus ambiciones. El silencio de la casa resonaba con su arrepentimiento, un recordatorio crudo de la vida que había destruido con sus propias manos. La nueva casa no era extravagante, pero para James se sentía como un santuario.
Ubicada en un barrio tranquilo, la modesta vivienda tenía un porche acogedor con cestas de flores colgantes y un pequeño patio donde Jack y Ava podían jugar. El interior era cálido e invitador, lleno de luz natural que entraba por grandes ventanas y el leve olor a pintura fresca. Estaba lejos del ambiente tenso y hueco que habían dejado atrás, pero era perfecto para su nuevo comienzo. James estaba en la cocina un sábado por la mañana, volteando panqueques en la estufa mientras Ava, encaramada en un taburete, mezclaba ansiosamente un tazón de masa. Jack estaba sentado en la mesa de la cocina, dibujando un dragón en su cuaderno, su ceño fruncido por la concentración. «Cuidado, Ava», dijo James con una risita mientras ella casi derramaba el tazón. «No queremos masa de panqueques en el tejado». Ava se rió, su coleta rebotando mientras removía. «Pero, papá, el desastre es la parte divertida». Jack levantó la vista de su dibujo. «Sí, papá, ¿no es eso lo que siempre dices sobre pintar?». Sonrió, y James no pudo evitar devolverle la sonrisa. De acuerdo», respondió, volteando un panqueque en una pila creciente. «Pero ustedes dos van a limpiar después». Sus mañanas a menudo comenzaban así, llenas de risas, el olor a desayuno y el suave murmullo de una familia redescubriendo la alegría. James se había esforzado por establecer rutinas que brindaran consuelo y previsibilidad a sus días, cada paso sentía como una pequeña victoria en su viaje hacia la estabilidad. Las tardes eran igual de animadas. Después de recoger a Jack y Ava de la escuela, James los ayudaba con sus tareas en la mesa del comedor. Ava, con su amor por las historias, a menudo convertía sus lecciones de ortografía en relatos dramáticos de cuentos de hadas. Jack, siempre perfeccionista, trabajaba meticulosamente en sus problemas de matemáticas, ocasionalmente pidiéndole ayuda a James. «Papá, ¿cómo encuentro el perímetro otra vez?», preguntó Jack una noche, sosteniendo una hoja de trabajo. James se agachó a su lado, señalando el problema. «Solo suma todos los lados de la figura. Mira, si este lado es 5 y este es 7, ¿qué obtienes al sumarlos?». «12», dijo Jack, sus ojos iluminándose con entendimiento. «Gracias, papá». James revolvió el cabello de Jack con cariño. «Estás mejorando en esto cada día». Más tarde, se reunían en la sala, donde una pila de libros y juegos de mesa los esperaba. Uno de los favoritos de Ava era un libro sobre aventuras en el espacio, y le encantaba cuando James usaba voces divertidas para los personajes. Jack, por otro lado, prefería el ajedrez y recientemente había comenzado a ganarle a James en casi cada partida. La cena siempre era un asunto familiar. James hacía un punto de involucrar a Jack y Ava en el proceso, esperando enseñarles el valor de trabajar juntos. La mayoría de las noches, Ava insistía en poner la mesa, mientras Jack cortaba vegetales bajo la atenta mirada de James. «¿Se ve bien así?», preguntó Jack, sosteniendo una rebanada de pepino torcida. «Se ve perfecto para mí», dijo James con una sonrisa. «No se trata de ser perfecto, se trata de intentarlo». Mientras comían, compartían historias sobre su día. Ava relataba un momento divertido en la escuela cuando su maestro accidentalmente derramó agua sobre sus notas, mientras Jack hablaba emocionado sobre su proyecto de ciencia sobre volcanes. «¿Podemos hacer un volcán en casa, papá?», preguntó Jack, sus ojos brillantes de emoción. «Por supuesto», dijo James. «¿Qué tal este fin de semana? Convertiremos el patio trasero en un laboratorio de ciencias». La idea ganó vítores de ambos niños, y James sintió una oleada de gratitud por estos momentos, simples pero profundos en su normalidad. Por la noche, James arropaba a Ava y Jack en la cama, un ritual que se había convertido en una de las partes más preciadas de su día. Ava siempre pedía un cuento antes de dormir, y esa noche había elegido uno sobre un zorro valiente explorando el bosque. «¿Crees que el zorro tiene miedo?», preguntó Ava, sus ojos muy abiertos mientras James leía. «Tal vez un poco», dijo James, cerrando el libro. «Pero ser valiente no significa que nunca tengas miedo. Significa que sigues adelante incluso cuando lo tienes». Ava asintió solemnemente, como si absorbiera una lección de vida. «¿Como tú, papá?». James se detuvo, su garganta apretándose. Sonrió y besó su frente. «Como todos nosotros, cariño». Jack, un poco mayor y más independiente, prefería leer antes de dormir,
pero esa noche, mientras James pasaba por su habitación, Jack lo llamó. «Papá, gracias por todo», dijo, su voz tranquila pero sincera. James se apoyó contra el marco de la puerta, su corazón hinchándose. «No tienes que agradecerme, pequeño. Solo estoy haciendo mi trabajo». Jack sonrió y volvió a su libro, y James caminó hacia su propia habitación, sintiendo una paz que no había conocido en años. En las semanas que siguieron, su hogar se convirtió en un lugar de sanación. Las sesiones de terapia ayudaron a Jack y Ava a procesar los cambios en sus vidas, mientras James trabajaba en sus propias emociones. Comenzó a darse cuenta de que la estabilidad y el amor que estaban construyendo juntos eran los mayores regalos que podía ofrecer a sus hijos. En las tardes soleadas, jugaban en el patio trasero, riendo mientras se perseguían por el césped. En los días lluviosos, construían fuertes con mantas y almohadas, compartiendo bocadillos y contando historias dentro de su acogedor escondite. Hoy en día, la tensión y el caos que alguna vez definieron su vida familiar habían desaparecido, reemplazados por momentos de conexión y confianza. Cada día traía nuevos desafíos, pero James los enfrentaba con la determinación tranquila que lo había llevado hasta aquí. Mientras observaba a Jack y Ava riendo juntos una noche, sus rostros iluminados por el cálido resplandor de un sol poniente, James sintió una profunda sensación de plenitud. Sus vidas no eran perfectas, pero eran suyas, llenas de amor, estabilidad y la promesa de un futuro más brillante. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Emily estaba sentada al borde del sofá en la sala, mirando el vaso de vino vacío en la mesa de café frente a ella. Los muebles, alguna vez dispuestos meticulosamente para impresionar a los visitantes, ahora parecían fríos y sin vida, muy parecidos a la vida que había construido. El suave tic-tac del reloj de pared era el único sonido, cada segundo estirándose infinitamente, un recordatorio de la vacuidad que la rodeaba. Las cortinas colgaban ligeramente torcidas, su tela antes impecable ahora opaca por el polvo. Emily solía enorgullecerse de mantener la casa perfecta, cada detalle un reflejo de la imagen que trabajaba tan duro para mantener. Pero ahora no podía molestarse en preocuparse. La energía vibrante que alguna vez definió su mundo se había ido, dejando solo sombras y ecos de lo que había sido. Se puso de pie y deambuló hacia la cocina, sus pies descalzos haciendo suaves ruidos contra el suelo frío de baldosas. Al abrir el refrigerador, lo encontró casi vacío, un cartón de leche, algunas verduras marchitas y una sola botella de agua. La vista la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Este refrigerador, como su vida, alguna vez había estado lleno, desbordante de indulgencias, opciones y planes. Ahora reflejaba la cruda realidad de su existencia, árida y olvidada. Notó que tendía a golpear el refrigerador cuando se daba cuenta de que estaba vacío. Emily cerró la puerta con un suspiro, su mirada vagando hacia la pila de correos sin abrir en el mostrador, facturas, avisos de vencimiento y advertencias finales. Cada sobre era otro clavo en el ataúd de la vida que había intentado desesperadamente conservar. Tomó uno, sus manos temblando ligeramente mientras lo abría, otra tarjeta de crédito cancelada, otra línea de vida cortada. Se trasladó al comedor, donde una sola silla estaba fuera de lugar en la larga mesa. Solía ser donde organizaba cenas, su ingenio agudo y su encanto cuidadosamente curado deslumbraban a amigos y conocidos. Ahora la mesa estaba desnuda, el espacio antes acogedor transformado en un recordatorio crudo de su aislamiento. Emily se hundió en la silla, su mente vagando hacia las personas que habían llenado esta casa con risas y admiración. Sus amigos, si es que podían llamarse así, habían dejado de llamar semanas atrás. Al principio, ofrecieron simpatía cuando se difundió la noticia de la batalla por la custodia, pero a medida que surgían los detalles de sus esquemas, las invitaciones cesaron. El chisme susurrado se convirtió en evasión directa. La Emily que habían admirado ya no existía. En su lugar había una mujer despojada de su poder, su influencia y su orgullo. La traición de Kyle dolió más. Ella lo había considerado un compañero, alguien que compartía sus ambiciones y estaría a su lado. Pero cuando el escrutinio se intensificó y los tribunales comenzaron a congelar sus cuentas, él desapareció sin decir una palabra. Su número de teléfono estaba desconectado, su apartamento vacío. La había usado tanto como ella había usado a otros, y lo odiaba por ello, se odiaba aún más por confiar en él. El silencio la presionaba, haciéndose más pesado con cada momento que pasaba.
Se puso de pie y deambuló upstairs a su dormitorio. La habitación estaba impecable, intacta desde el día en que perdió la custodia de Jack y Ava. Se sentó al borde de la cama, mirando la foto enmarcada en la mesita de noche. Era una imagen antigua, tomada en un tiempo más feliz. Jack y Ava sonreían, sus brazos alrededor de sus hombros. Apenas reconocía a la mujer en la foto, una versión de sí misma que ahora parecía tan distante. El problema era que sin un propósito, se quedaba preguntándose en el mundo. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras trazaba sus dedos sobre el cristal. ¿Qué he hecho?, susurró, su voz quebrándose. Había justificado sus acciones durante tanto tiempo, diciéndose a sí misma que todo era por sus hijos, por su futuro. Pero en el fondo, conocía la verdad. Sus manipulaciones nunca habían sido por ellos, habían sido por control, por demostrar que podía tenerlo todo. Pero al final, lo había perdido todo. Sus hijos se habían ido, viviendo con James en una casa llena del amor y la estabilidad que ella no había proporcionado. Su círculo social la había abandonado, no dispuesto a asociarse con su caída en desgracia. Sus finanzas estaban en ruinas, cada cuenta congelada o vacía. La vida cuidadosamente construida que había edificado no era más que una fachada frágil, destrozada más allá de la reparación. Por primera vez en años, Emily se permitió sentir el peso completo de sus elecciones, las mentiras, los esquemas, las traiciones. Todo la había llevado aquí, a esta casa vacía y esta existencia hueca. Había pasado tanto tiempo culpando a otros, James, sus hijos, incluso Kyle, que nunca se había detenido a enfrentar su propio papel en su caída. Sus lágrimas caían libremente ahora, empapando la tela de su vestido. Se sentía pequeña, insignificante, una sombra de la mujer que alguna vez había pretendido ser. El silencio de la casa parecía burlarse de ella, amplificando su soledad. Pero bajo la desesperación, había un destello de algo más, arrepentimiento por todos sus errores, por todo el dolor que había causado. Emily se dio cuenta de que quería cambiar. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero la idea de no hacer nada, de permanecer en este vacío, era insoportable. Tomó el teléfono, sus dedos dudando sobre el teclado. No había nadie a quien llamar, nadie que arreglara lo que había roto. Por primera vez, enfrentó la realidad de su vida sin ilusiones. El camino hacia la redención, si es que existía, sería largo e incierto. Pero Emily no tenía otra opción que intentarlo. El silencio a su alrededor presionó una vez más, pero esta vez lo enfrentó con determinación. La luz del sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la mesa donde James y sus hijos estaban sentados. Jack estaba cuidadosamente organizando su tostada en forma de nave espacial, mientras Ava reía incontrolablemente por el desastre pegajoso que había hecho con su jarabe. James los observaba, su corazón hinchándose con una sensación de victoria que no tenía nada que ver con fallos judiciales o batallas legales. Este momento, simple, tranquilo y lleno de risas, era la culminación de su viaje. Cada noche sin dormir, cada duda, cada decisión difícil había llevado a esto, una vida donde Jack y Ava podían sentirse seguros, amados y libres de ser ellos mismos. James se recostó en su silla, sorbiendo su café mientras lo absorbía todo. La pelea había sido agotadora, y las cicatrices del pasado aún persistían, pero por primera vez en años, se sentía fuerte, no a pesar de sus luchas, sino por ellas. La resiliencia que había descubierto en sí mismo, la determinación de proteger a sus hijos sin importar qué, lo había llevado a través. Más tarde ese día, mientras ayudaba a Jack con su proyecto de ciencias y animaba a Ava mientras practicaba volteretas en el patio, James se dio cuenta de algo profundo. Las batallas que había librado no eran solo por la custodia o por probarse a sí mismo, eran por convertirse en el tipo de padre en el que sus hijos siempre podían confiar. Ese conocimiento era su mayor triunfo. El sol de la tarde se hundía bajo en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. James estaba en el porche trasero, observando a Jack y Ava perseguirse por el patio, sus risas resonando como música. El aire era cálido, lleno del leve aroma a césped recién cortado, un recordatorio de los pequeños y hermosos momentos de la vida. «Atrápame si puedes», chilló Ava, corriendo detrás de un árbol. Jack la seguía, sus gritos de determinación juguetona resonando por el patio. James sonrió,
apoyándose contra la barandilla del porche, su café olvidado en su mano. No era solo su risa lo que calentaba su corazón, que era lo que representaba: sanación, resiliencia, la promesa de un futuro más brillante. «Papá, ven a jugar con nosotros», llamó Jack, agitando la mano con entusiasmo. James dudó, luego dejó su taza y dio un paso hacia el césped. Ava chilló de alegría mientras se unía a la persecución, sus brazos extendidos para atraparla. La risa de Jack era contagiosa mientras zigzagueaban entre árboles y arbustos, las preocupaciones del pasado desvaneciéndose con cada paso. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre el patio, colapsaron en el césped, sin aliento pero sonriendo. James se recostó, mirando las primeras estrellas que aparecían en el cielo, sus hijos a su lado. Por primera vez en años, el mundo se sentía bien. Había luchado por lo que realmente importaba, y ahora, rodeado de risas y amor, encontró la satisfacción. No era la perfección, pero era suficiente. Más que suficiente. Esta era la vida que había soñado, y estaba listo para abrazarla con los brazos abiertos. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.